Murrieta, candidato a la presidencia de la República. Acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan, el que me brindan líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional para mi candidatura a la presidencia de la República. Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos, nuestra visión y nuestra vinculación histórica con el gobierno nos aseguró la oportunidad de participar en los grandes cambios del país. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro partido. Pero hoy el momento es otro. Solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nuestro trabajo es lo que nos dará fortaleza. Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda política, ante la contienda electoral, el PRI del gobierno solo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. No queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. Los tiempos de la competencia política en nuestro país han acabado con toda presunción de la existencia de un partido de Estado. Los tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno. Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Asumimos todos estos compromisos de reforma republicana, de reforma democrática y federal, de reforma de los procedimientos y de su contexto, de reforma interna del PRI. Y lo hacemos porque somos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que demanda en consecuencia un cambio en las prácticas políticas. Como candidato del PRI a la presidencia de México, reafirmo mi compromiso indeclinable con la transformación democrática de México. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades.
que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Recuperemos nuestra iniciativa, recuperemos nuestra fuerza para representar las mejores causas, para ofrecer los caminos de la paz, para responder ante las injusticias. Recuperemos esos valores. Hagámoslo en esta campaña. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo soy un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto, un cambio con rumbo y con responsabilidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Bien, pues es el discurso
que se conoce con el nombre de Yo veo un México con hambre de justicia, y que se supone que es el que determinó el futuro del licenciado Colosio, y que provocó que lo asesinaran, como vieron en las últimas escenas en la ciudad de Tijuana unos días después. De manera que, por favor, en los menor cantidad de tiempo que puedan, vamos a dar 5 minutos para que lo procesen y me den su opinión. Son las Son las 7:56, a las 8. A las 8 con 1 minuto, hasta donde alcancen. Sean, por favor, críticos y contundentes. Pues sí, para que nos den su opinión, Rocío, para que puedan ustedes estructurar una opinión fundada. 50 porque además parto de la base de que no estamos haciendo un análisis político. Ojo, no estamos haciendo un análisis político, estamos haciendo un análisis retórico. Esto es, ¿qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Está fundamentado? ¿Qué opino de su tono? ¿Qué opino de su dicción, de su volumen, su figura, su lenguaje no verbal, cómo se mueve, si me parece, no me parece, la mirada me habla de que está diciendo la verdad o no, etcétera? Ya lo que haya dicho y que si era del famosísimo Priano, lo que ustedes quieran, pues eso ya es otro boleto que aquí no nos interesa. ¿Sale? Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos, si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios.
Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta. Un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social, una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos. La derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están. ¿Listo, Josué? Ya, profesor. Ok, inicie usted, por favor. Ok. Bueno, yo prácticamente escribí que Colosio expresa con seguridad lo que quiere decir y que no nos habla solo de él como persona, sino que habla en conjunto como todo el país. O sea, nos dice bueno, no lo que cualquiera quisiera escuchar, más bien expresó lo que muchos pensaban, yo creo que en esos tiempos. Y era sobre tener la libertad y pues cambiar de un gobierno corrupto, lo que nos han dicho mucho tiempo. Y pues además de eso, pienso yo que inspiró a los mexicanos a cambiar, a recuperar la iniciativa, como él ya lo mencionaba. Y como lo dice, suena firme de que lo hará y que todos juntos lo haríamos, pero en conjunto como país. O sea, es mi observación a cómo lo dice y cómo se expresa. Ok. Muy bien, Josué, muchas gracias. ¿Quién sigue? Miriam. ¿Qué nos puede decir, Miriam? Ay, pues casi lo mismo. Pero bueno, yo escribí: el candidato a la presidencia demuestra el uso de varias herramientas de oratoria al momento de hablar, desde hablar fuerte y con indicaciones claras, hasta mostrarse como igual ante la audiencia al mencionar que viene de una familia humilde. Se muestra con una firmeza notable y mucha seguridad, lo que da credibilidad a su discurso. Dice lo que la audiencia quiere escuchar y lo relaciona con lo que él quiere. Por ejemplo, ofrece una disculpa por errores del pasado y promete enmendarlos, remarcando que es lo que México estaba esperando y que es el momento perfecto para hacerlo. Yeah. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Adrián. Yo escribí lo siguiente: considero que Colosio muestra ambición durante el discurso
Esto es, dice lo que la gente quiere escuchar, pero solo los seguidores, porque seguramente el partido político no. Además, el hablar enérgicamente e intentar mostrar cercanía, porque trataban de entablar contacto con sus seguidores, le permitieron atraer la atención y mostrar seguridad de lo que está diciendo, y ya, fue lo que alcancé a escribir. Ok, muy bien, Adrián. Fernanda. Yo puse que mostraba seguridad en su postura y su tono de voz hacía que llamara la atención de las personas y decía pues lo que querían escuchar. Y también repetía muchas frases para darle más énfasis y siento que eso era para que entre más lo escucharan, más creyeran que era verdad y así convencerlos. También noté que utilizó la función de la lengua apelativa, que es la de llamar la atención de las personas. Y ya. Apelar, ¿verdad? A la conciencia de la gente. Eso es. Muchas gracias, Fer. Isaac. Bueno, yo me fijé un poco más en el contenido del discurso porque se me hizo interesante tomando en cuenta de quién proviene y de qué partido político pertenecía. O sea, en este caso, pues el discurso apelaba a una autonomía ciudadano-estado. Investigué ahorita que, pues, fue por los 90, ¿no? En el 94 más o menos. Sí. Eh, bueno, en un principio, pues tan solo eso de la autonomía ciudadano-estado, pues ya es algo como fuera de serie, pues comparándolo con otros discursos. El modulado de la voz era conciso y contundente. Esto, pues, para contingentes de miles de personas, como era el caso de ese discurso, pues es muy bien porque lo que le da al orador es una figura de autoridad y en este caso de respeto al humanizarse y dar a entender que él también es alguien del pueblo. Con sus propuestas, pues lo que buscaba era ser congruente, porque pues lo que pasaba es que ya no se tenía suficiente confianza por parte de la ciudadanía al Estado. Y pues este discurso toma importancia por el riesgo, en mi opinión, porque el México de los 90 no era lo mismo que ahorita. Al no haber una oposición política igual de contundente que la que hay ahora, pues no tenía necesidad de hacer afirmaciones tan arriesgadas, ¿me explico? O sea, iba como en contra de toda la ideología política del partido del Estado de ese entonces, y aún así lo hacía por querer ganar la confianza del pueblo. Y considero que con los antecedentes que ya se tenían, como el movimiento estudiantil del 98 o la Liga Comunista del 23 de septiembre, Del 68, pues, ¿no? o sea, ajá, o sea, a pesar de que tenían unos 15 años o más de que habían ocurrido, pues en realidad la opresión política del país nunca había cesado. O sea, hasta la fecha todavía muchos desconocemos de las guerras de guerrillas en Guerrero o de las desapariciones por parte del gobierno. Y esto le daba como un plus a Colosio. O sea, esto lo hacía ver como un candidato diferente ante los demás y lo hacía ver congruente. Y bueno, su asesinato después pues reafirmó todo lo que decía de que pues probablemente quería hacer un cambio político de raíz. Se le saltó las trancas, en Y pocas ya. palabras. Muy bien, Isaac. Muchas gracias. Rocío.
Ujú. Bueno, pues no, no se cumplió porque lo mataron. Ajá. Creo yo Pues, que el partido político debió haber sí, gracias, continuado con Rosa. lo que ya habían ofrecido, ¿no? Mm, Por eso lo mataron. posiblemente se perdió allí la oportunidad. Yo me tocó verlo muy de cerca. El médico que dirigió el equipo de legistas o de forenses que hicieron el estudio del caso fue mi maestro de medicina legal y forense, el doctor y general Mario Alba, un extraordinario médico forense. Y bueno, pues de primera mano, en ese tiempo teníamos una relación cercana, trabajaba yo todavía para la Procuraduría del Estado, él era asesor del gobierno del Estado y yo siento bueno, mejor no les digo, mejor continúen ustedes, no quiero influenciar sus opiniones. Mejor continuemos con ustedes, que son el elemento más importante en la clase. Adrián ya pasó, ¿verdad? Falta Sí. Daniel, profe. Ah, pues de una vez, Daniel, adelante. Pues bueno, yo escribí que utilizaba un lenguaje muy sencillo, que cualquier persona que lo puede escuchar, pues va a entender la idea principal del discurso, al igual que no dice como información que sea innecesaria. Y pues como dicen, empatiza con su audiencia y se humaniza ante ellos dando su origen de humildad, ¿no? Y pues bueno, ya lo demás es lo del tono, que sonaba como inspirador y firme, y que pues realmente parecía creer lo que estaba diciendo, pero también crea como una imagen en la que puede existir un futuro en el que México sea justo. Y ya. Y ya. Bien. No tienen idea cómo disfruto de escuchar sus opiniones. Vamos a dejarlo ahí porque ya va a ser hora de entrar con sus compañeros. Este, y, y mañana continuamos, empezamos la clase. Espero que no me vuelvan a fastidiar de la fiscalía, que se llevaron casi media hora de la clase. Dedicar un buen rato a escucharlos a ustedes y al final les daré mi opinión como alguien que lo vivió y estuvo ahí juzgando este tipo de cosas. En ese momento yo ya había tomado todas los cursos del Instituto de Capacitación Política del PRI. Yo fui priista y no me da vergüenza.
porque el partido como tal tiene su ideología muy bien fincada y que a final de cuentas la gran mayoría de las ventajas que tenemos en educación y salud se las debemos a los gobernantes de ese partido, aunque otros digan lo contrario o pretendan tener otros datos, pero desde la educación gratuita o cuasi gratuita de la que disfrutamos todos nosotros, yo me enorgullecía de ser producto de una educación privada hasta que probé la educación gratuita. Y la educación gratuita me dio la oportunidad de llegar a estar con ustedes. Y la educación gratuita se la debemos a ese partido que tanto vilipendian. Que se cometieron errores, crímenes, abusos, robos y todas estas cosas, no se justifica, pero tampoco todo era malo. Que sufrimos devaluaciones, robos, miserias, lo que quieras y mandes, no todo era malo. Hay cosas, recuerden que es una ley física que en el universo lo único que es constante es que todo es cambiante. Entonces, nadie tan perfecto como yo, y por ello, pues, comprendo a esa pobre gente que comete errores. Que tengan un buen día. Esta última aportación fue una mera broma para eliminar cualquier tensión que pudiera haber. Siempre cuando se habla de política y cuando se habla de religión y de fútbol, pues como que no se pone uno mucho de acuerdo. En España, por ejemplo, el hablar de política y el hablar de tendencias fue lo que generó la Guerra Civil Española en el año 1936 y que trajo como consecuencia que familias enteras se enemistaran de por vida por algo que no valía la pena, un adoctrinamiento político, una doctrina totalitaria que se quería imponer en España y que a final de cuentas triunfó otra política totalitaria. Por eso, muchachos, no vale la pena. Vale la pena analizarlo, platicarlo, así como lo estamos haciendo nosotros, y nos vemos mañana para continuar platicando. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, no salgan si no es necesario. Gracias. Y no se vayan a meter en broncas que después me tengan que llamar de la fiscalía a estas horas de la madrugada. Esto no es de Dios. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Esperamos que tenga buen día. Buen día.